Shabbat Shalom nuevamente para todos mis queridos hermanos. Muchas gracias, mi querido Moshiach. Y antes de comenzar, amados Ajim, vamos a recitar ese cántico, Mika Moja Baelina Donai. ¿Quién es como él? Y la respuesta, eso es un cántico, y si lo podemos decir, un cántico retórico. La respuesta es que nadie es como nuestro Padre. Mika Moja Bahelina Donai, mi kamocha nedar vakotesh, nora tehilot, ose pele, ose pele. ¿Quién es como tú? Yahweh entre los dioses, ¿quién es como tú? Magnífico en santidad, digno de adorar, prodigioso Yahweh, ¿quién es como nadie hay como tú, Adonai Yahweh? Por eso te exaltamos, te damos gracias, Padre. Bendito seas, Adonai Yahweh, nuestro Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotat batzivanu natan lanu Torah emet. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado nuestra sagrada Torah, la Torah de verdad, la instrucción de verdad. Bendito es el Eterno, por él y para él. Y bueno, para toda la casa de Israel dispersa entre las naciones, le deseamos un fuerte Shabbat Shalom para cada uno de ustedes y un abrazo en la distancia. Este inicio de Shabbat caluroso, caluroso acá en Panamá. Y bendito sea el Eterno por todo lo que nos permite vivir, gozar, aprender y seguir disfrutando de esta su creación. Damos gracias al Eterno porque Él es bueno. Y amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, estamos en ese proceso de reconstrucción de las murallas. Estamos en ese proceso de restauración. Y esto es un proceso profético en el cual una de las misiones principales que tenemos es de anunciar a las ovejas perdidas de la casa de Israel: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipe de las abominaciones y del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. Por eso urge para cada uno de nosotros prepararnos en la bendita palabra, salir de los sistemas religiosos. Y hemos estado dando una serie de enseñanzas, hemos estado hablando acerca de qué es la religión cristiana. Hemos hablado de lo que es el dispensacionalismo, la teología del reemplazo, hemos estado hablando de qué son las raíces hebreas de la fe, hemos estado hablando de lo que es el retorno al Padre también, adicional a todas esas enseñanzas que nos nutren. Sin embargo, estas enseñanzas son fundamentales, básicas, pero fundamentales para poder comenzar ese proceso de restauración, no solamente de entendimiento de las raíces hebreas de nuestra fe, sino también de la restauración de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, porque de nada vale que nosotros tengamos conocimiento aquí, pero que no haya un cambio en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida es dar frutos. Y este tema de la conversión que le traemos en esta noche de Shabbat, y que vamos a ver varias partes. Hoy solamente vamos a comenzar a entender un poco más de cómo comenzar o por qué estamos viviendo este tiempo de restauración y cuál es mi papel. Aparte, ¿qué es la conversión? ¿Cómo es a lo que estamos acostumbrados, a lo que hemos visto en las iglesias, en la religión? Porque muchas veces las personas pueden haber sido cristianos, evangélicos, incluso se pueden tener diferentes tipos de entendimientos doctrinales. Sin embargo, vemos que no hay una transformación en el carácter, no hay una transformación en el temperamento, no hay frutos todavía. Muchas veces seguimos tratando mal a los que están más cerca de nosotros cuando hay diferentes circunstancias, o a veces lo que hacemos es molestarnos por los procesos, por lo que el Eterno coloca en nuestras vidas, o reaccionamos de las maneras inadecuadas delante del Eterno y delante de nuestro prójimo. Sin embargo,
¿Qué es la conversión? Y esto es un tema que si bien debemos entenderlo ya de entrada, debemos entenderlo desde el punto de vista de un creyente, no desde uno que está afuera. Sin embargo, para los que ya estamos dentro, debemos entender cómo es el proceso para caminar. Les invito, por favor, a que vean las 3 enseñanzas del retorno al Padre. Y también, obviamente, de lo que son las raíces hebreas de la fe, qué es lo bíblico y qué es lo religioso. Y hoy vamos a ver ese tema. Sin embargo, yo le voy a pedir a mis hermanos que están aquí presentes conmigo que me ayuden con las citas bíblicas, ¿sí? Y vamos a estar leyendo, vamos a comenzar primeramente por lo que dice Zecarías, el profeta Zacarías, capítulo 1, el verso 3. ¿Me lo leen, por favor, si son tan amables? Zacarías, capítulo 1, verso 3. Alguna de las ajayot, alguno de los hermanos que están aquí presentes conmigo, por favor. Amén. Amén, ajot. Por favor, me lo lee. Zacarías 1, Verso 3. verso 3. Diles además, así dijo Yahweh de los ejércitos, vuelvan a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo volveré a ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos. Amén. 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 Muchas gracias, amada Jot. Recuerden que esto, la conversión tiene que ver con la palabra hebrea también teshuvah. Es un retorno al Padre. Pero más allá del sentido de lo que es la teshuvah, de lo que es de retorno, de volvernos de nuestro mal camino, o lo que hoy en día se puede llamar arrepentimiento, y no solamente es arrepentirnos de hacer las cosas que social y moralmente están mal, sino también es volvernos a guardar los mandamientos del Eterno. Ese es el concepto de arrepentimiento, ese es el concepto bíblico. No es volvernos a guardar, arrepentirnos para regresar a guardar domingo, para seguir comiendo puerco, para seguir haciendo lo que al Eterno no le agrada, o para seguir llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. No. Ya basta de eso. Eso ya se tiene que quedar atrás. Vamos a hablar un poco fuerte y de verdad me disculpo de antemano porque estos temas estamos hablando más directamente, ya estamos tratando de ser más efectivos en en lo que se refiere al trasfondo y a la transformación que debemos tener y sobre todo alejar los sistemas religiosos de nuestra vida. Ya basta de estar jugando entre dos aguas. Es tiempo de cambiar, es tiempo de esforzarnos, es tiempo de dejar los orgullos a un lado y seguir adelante. Cuando lo que significa la conversión entraña un cambio de comportamiento. Pero va más allá de esto, ¿sí? Se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo, amados hermanos, que el santo maestro Yahoshua, nuestro rey, nuestro rabí, nuestro Melech HaMashiach, como se dice en hebreo, y también sus discípulos y también sus profetas, se refieren a este proceso como un nuevo nacimiento, un cambio de corazón, un retorno al Padre y lo que se conoce como ser sumergidos en el espíritu de santidad. Eso es el proceso de conversión. La conversión es un proceso, lo he repetido varias veces, no es un acontecimiento en sí, no es un acto como tal. Tiene varios actos implícitos, lo que es la tevilá, lo que es la confesión incluso de lo que uno está dispuesto y determinado, disciplinado a hacer, sino que también es un proceso y viene como resultado de nuestros esfuerzos justos o de transformación para justicia por seguir y adorar a nuestro Padre que está en el cielo. Y en el caso nuestro, creer en su Hijo, nuestro Mesías Yahoshua. Amados, dichos esfuerzos exigen de nuestra parte mantener la fe o el testimonio de Yahoshua HaMashiach, arrepentirnos del pecado, teshuvah, que ya lo hablamos. Teshuvah, para los que no conocen y están escuchando este tipo de enseñanzas, o es la primera enseñanza que escuchan de las raíces hebreas, teshuvah es lo que se conoce como arrepentimiento, pero es retornar al Padre a guardar sus mandamientos. Eso es teshuvah. Y después también hacer tevilá o inmersión para ratificar esa conversión, recibir el don del Espíritu de Santidad y también la obediencia a nuestra Sagrada Torah y preservar el fin, preservar la fe hasta el fin.
Eso es el proceso de conversión, ¿sí? Para nosotros, amados, y la mayoría de la casa de Israel, que viene de la gentilidad y hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Recuerden, no es el ente denominado la iglesia, eso es una teología que no pasa la prueba bíblica. No es el olivo natural, no es la iglesia, no, el olivo natural es Israel, Israel. No hay otro pueblo, no hay otro organismo escogido por el Padre para ser un reino sacerdotal, sino solamente Israel. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, como hemos sido injertados en el olivo natural, que es Israel, es de vital importancia. Es más, de vida o muerte, que echemos mano a los méritos de nuestro santo maestro para poder obtener estos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Salvación de la condena de la Torah, ¿sí? Nuestros pecados, nuestras transgresiones, entrar al pacto, de ser descendientes de Abraham, que eso significa ser injertados al pueblo, tener identidad de pueblo, para poder tener acceso a las promesas, a las bendiciones, ¿sí? Que están en la escritura, y consecuentemente la salvación prometida para aquellos que perseveraremos hasta el fin. Entonces, esos son beneficios que obtenemos y que necesitamos para poder salvarnos. Y todo lo obtenemos echando mano a los méritos, al sacrificio de nuestro santo maestro Yahoshua. Pero a ver, todo proceso de conversión es desafiante, ¿o no? ¿Por qué? Porque todo proceso de conversión es conflictivo, es desafiante, es conflictivo, porque exige de la persona que entra en ese proceso de conversión un enorme esfuerzo emocional, intelectual, social, familiar, espiritual, incluso económico. ¿Por qué? A ver, porque convertirse significa renunciar a ciertas creencias, renunciar a ciertas prácticas aprendidas previamente, por ejemplo, como Navidad, cristianismo, domingo, comidas, etcétera, 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 ¿sí? Y reemplazarlas por nuevas creencias y por nuevas prácticas. Por ejemplo, ¿cuál es la conversión bíblica? La conversión bíblica es que nosotros seamos injertados al pueblo, no a una religión, a un pueblo. No es el pueblo cristiano, es el pueblo de Israel. Por ende, toda religión, todo sistema que nosotros ya hemos aprendido, debemos abandonarlo. ¿Qué sucede hoy en día? Los procesos de conversión exigen esfuerzo, es algo doloroso incluso para el creyente. La conversión, cuando nosotros nos convertimos al Elohim de Israel, nos convertimos a su pueblo para poder pertenecer a ese reino sacerdotal, duele. ¿Por qué? Porque la religión ha tomado la escritura como si fuese un buffet. ¿Qué es un buffet? Un buffet es: ahí está la comida servida, usted escoge lo que se quiere comer, lo que no le gusta no se lo come. Eso es un buffet, eso ha hecho la religión. Muchos hermanos, incluso que están iniciando ese proceso de conversión, les cuesta, o para estas épocas, porque estamos en diciembre 23 en el calendario secular. Hoy el mundo está convulsionado. Estuve en la calle, fui a un supermercado y solamente para comprar unas cositas que cabían en mi mano, tuve que hacer una fila de 1 hora aproximadamente, porque la gente está gastando lo que tiene y lo que no tiene. La gente anda convulsionada, buscando agradar al sistema al cual ellos fueron enseñados. Cuando una persona, el Eterno lo llama, dice Mashiach: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y dice también la escritura que nuestro Padre es quien añade al redil del Mashiach aquellos que van a ser salvos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando comienza ese proceso de conversión, duele, ¿verdad que sí? Duele porque hoy en día tenemos hermanos que ven a sus familias, primero el rechazo, la crítica, la humillación, incluso los comentarios despectivos, que comienza ese proceso de conversión. Es doloroso. Tenemos familias o tenemos hermanos que dentro de sus familias son los únicos que dicen: a ver,
Es que yo no guardo eso, yo no guardo Navidad, yo no guardo todas estas fiestas decembrinas y nada de esas cosas, porque la escritura, el conocimiento, la historia me enseña y el Espíritu de nuestro Padre me ha enseñado y tenemos las evidencias para ello de que estos son fiestas que no agradan al Eterno. Automáticamente, como lo que nosotros estamos enseñando y vivimos va en contra del sistema social, te empiezan a mirar extraño. Dijo el Shaliach, el apóstol Kefa, Pedro, que para el mundo nosotros somos extraños, somos locos para ellos. Si nosotros no somos extraños para el mundo y si nos miran igual, entonces debemos tener cuidado, está pasando algo peor. Si tú te sientes vituperiado, y te voy a dar una palabra del Eterno en este momento, recíbela con todo tu corazón, abre tu mente, abre tu corazón, pero si te sientes desplazado en tu familia, si te sientes desplazada en tu familia, con tus amigos, tus amistades, en tu trabajo, si te ven incluso por encima del hombro, si cuando tú llegas están hablando algo y bajan la voz, cambian de tema porque están organizando sus fiestas, si tú te sientes incluso humillado o humillada, estás en el camino correcto. Siéntete gozoso, alégrate porque estás siendo maltratado por obedecer al Eterno y a su Mesías. Suena locura, ¿verdad? Pero esa es la palabra que el Eterno tiene para ti. No te sientas mal, hijo, no te sientas mal, hija, porque Él, nuestro Padre, dice, yo estoy contigo, porque en la obediencia te estás procesando para elevarte a un nivel espiritual al cual ellos, los que hoy en día te están vituperando, los que hoy en día te humillan, los que hoy en día te desplazan, aún tu familia, te van a necesitar y pronto va a ser ese tiempo en el cual el mundo estará más convulsionado, el mundo estará de mal en peor y van a necesitar tu luz para que le alumbres el camino para encontrar al Padre. Y esa es la meta, una de las metas del proceso de conversión. Recibe esa palabra y entiende que los discípulos de Mashiach se sintieron halagados, salieron victoriosos, se sentían como si hubiesen obtenido 1000 trofeos cuando habían recibido varios latigazos por parte de las autoridades religiosas de ese tiempo, del Sanedrín, pero ellos se sintieron gozosos por haber sido, para ellos fue algo tan digno de haber sido azotados por el nombre de Mashiach. Tú estás siendo azotado y tú estás siendo azotada por llevar el nombre de Mashiach. Por eso, cuando nosotros decimos, no, no celebro esto, tú no celebras esto. ¿Cómo es posible? Tú eres extraterrestre. Para ellos somos extraterrestres. Nos miran extraños. Pero a ver, cuando uno tiene mucho que decir o no podemos alejarnos del mundo, como muchas sectas religiosas hay, ¿por qué? Porque tenemos cosas por decirle al mundo. El Eterno nos manda a través de su Hijo a hablarle a las naciones. Pero si nos aislamos, cuando queramos hablar, no vamos a tener a quién decirle. Pero si nos asimilamos al mundo, cuando vayamos a hablarles, no nos van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque somos iguales a ellos. Por eso no significa que porque estás con ellos, eres igual que ellos. No, debe de ser diferente. Debe de ser diferente. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No significa que seamos extraterrestres, sino que no tenemos las conductas, las prácticas, las tradiciones de este mundo. Y por eso es muy importante entender qué es el proceso de conversión. El proceso de conversión, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, es doloroso. Bienvenidos, bienvenidos al remanente de Israel, al cuerpo de Mashiach. Es doloroso el proceso. Si no has sentido dolor, si no has sentido que tu familia te ha rechazado, incluso los primeros son los miembros de tu familia. Dijo Mashiach, yo no vine a traer shalom, yo vine a traer espada, yo vine a traer división del padre con los hijos, de los yernos con las suegras, de las suegras con las yernas. ¿Por qué? Porque el obedecer a Mashiach, el seguir su ejemplo de obedecer al Padre, va en contra de este mundo. Por eso no te sientas mal. Estás pasando por el proceso doloroso de la conversión.
Convertirnos al Elohim de Israel representa eso, representa que ahora nosotros estamos siendo incluso hasta difamados, estamos siendo maltratados, estamos siendo azotados. Convertirse significa renunciar a ciertas creencias, renunciar a ciertas prácticas aprendidas previamente y reemplazarlas por nuevas creencias y por nuevas prácticas. Eso es el proceso de la conversión. Las ovejas perdidas de la casa de Israel no estamos exentas de eso, de ese tipo de transformación que incluso el Shaliach, el maestro, el rabino Shaul de Tarso llamó despojarse y vestirse. Nos quitamos la ropa vieja y nos colocamos la nueva, pero esa nueva es hecha nada más y nada menos que por Mashiach, gente. Porque ahora no vives tú y no vivo yo, sino que vive Mashiach en mí. ¿Me pueden leer, por favor, Efesios 4 del 22 al 27, si son tan amables? Efesios 4 del 22 al 27. Correcto, mi estimada Jolulú, machacados como el olivo, correcto. Antes de que me lean la cita de Efesios 4, 22 al 27, vamos a desearle John Juliet de Tzameach a nuestra estimada Jot Nilka, que está junto con su esposo, nuestro Ajedor, acá conectados. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Feliz cumpleaños a Jotí. Bendecimos el nombre del Eterno por darte vida. Adelante, Miah Moshe o alguna de las Ajayot, si tienen la cita de Efesios 4 del 22 al 27. Efesios 4, del 22 al 27. Amén, Miah. Dice así: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim, en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al acusador. Amén. Amén. Amados, desvestirse y volvernos otra vez a vestirnos, despojarnos del viejo hombre que está viciado, que tiene vicios, que tiene mañas, que tiene trampas en sí, en su propia conducta. Por eso es muy importante desvestirnos de ellos, amados, con los altibajos emocionales que implica y que conlleva los conflictos sociales que atrae todo proceso de conversión. La conversión, ya sea por retorno, ya sea por, como muchos hacen a veces, por despeje de dudas, o por yirat Adonai, o temor a Adonai, o cualquier otra razón válida, incluye también, como lo dije antes, el proceso de ser parte de un pueblo, que ahora dejamos de ser extranjeros o gentiles y pasamos a ser parte de un pueblo al cual debemos asimilarnos, al cual debemos respetar, al cual debemos defender, al cual debemos bendecir, porque es el pueblo del Altísimo Yahweh y que se nos da el honor inmerecido de ser parte por tener la fe, por creer en su Hijo, Yahoshua HaMashiach, el Mesías sufriente, ¿sí? El Mashiach sufriente, pero vencedor. Recuerden, amados, que ahora nosotros, si vivimos, sobre todo los que vivimos esta parte del mundo, cuando decimos que somos ahora parte de un pueblo, que somos Israel, que somos hebreos, la religión no lo entiende, porque la religión solamente tiene procesos de conversión religiosos, no procesos de conversión bíblicos. Muchos han hecho el proceso de conversión al judaísmo, eso es otro punto. Sin embargo, también son procesos válidos, siempre y cuando tenga en medio, si vienes de la gentilidad, tengas el ingrediente de Yahoshua o de Yeshua, como se le llama en arameo, como el ingrediente del Mesías sacerdotal, que te purifica por su sacrificio para poder hacerte apto a ser injertados en ese pueblo. El proceso de conversión no es fácil, amados. Es complejo y al mismo tiempo es extraordinario, porque la conversión de la cual estamos hablando es un instrumento de redención. Esa profecía
que nos hablaron los profetas, esas promesas que nos hablaron los profetas y que saludaron de lejos con absoluta emuná a nuestro Padre Celestial, con absoluta fe, se nos da a nosotros a través del Mesías. En sentido general, amados, nuestro pueblo hebreo, si lo podemos decir, no es misionero como se estila en la religión, sí, que incluso muchas veces se raya en fanatismo. ¿Por qué? Porque se habla de cosas que no tienen sustento bíblico y se enseñan como doctrinas, sí, pero al mismo tiempo no somos misioneros como lo hace la religión, pero al mismo tiempo tenemos dos grandes responsabilidades. Primero, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que han perdido su identidad hebrea y se han asimilado, pero que llevan una chispa de su raíz hebrea en sus almas. Y segundo, tenemos la responsabilidad de enseñarle a las naciones acerca del monoteísmo hebreo, ¿sí? Del monoteísmo bíblico, de la fe bíblica, la fe original, de la sana doctrina verdadera. Todas las religiones dicen, estamos en la sana doctrina, nosotros somos sana doctrina. No, ellos se salieron, ellos ya no están en sana doctrina. No. Eso es religión. ¿Qué es sinónimo de sana doctrina? ¿Cuál es el concepto bíblico? Torah. Torah es la verdadera sana doctrina. Si tú no guardas los mandamientos, si tú dices, enseña que la ley está abolida, eso no es lo bíblico. Eso es la religión, eso es cristianismo, pero no es lo bíblico. Lo bíblico es Torah, guardar mandamientos, instrucción. Torah es sinónimo de sana doctrina, es sinónimo de instrucción, es sinónimo de enseñanza. ¿Para qué? Para que seas prosperado y te vaya bien y alcances un nivel de espiritual y de santidad con la cual puedas estar en la presencia del Eterno. Entonces, les invitamos también, amados hermanos, aprovecho la ocasión para que visiten nuestro canal de YouTube y puedan encontrar allí dos enseñanzas llamadas de esa forma, ¿sí? Es más, se llama Nuestro Monoteísmo Hebreo. Dos enseñanzas que no puedes dejar de ver. Escúchalas, entiéndelas, ruméalas y también compártelas, ¿sí? Deja allí tu comentario para que nos ayudes a llevar esa palabra. El profeta Jeremías, por ejemplo, con respecto a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el profeta Jeremías en el capítulo 16 de su profecía nos dice algo extremadamente importante. Me leen por favor, Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 16, 14, versos del 14 al 16, si son tan amables. Jeremías 16, 14 al 16. Amén. Así dice la palabra de nuestro Padre en Jeremías 16, del 14 al 16. Ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más, por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Misraim, sino por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado, pues los traeré de nuevo a su suelo, al cual di a sus padres. Miren, yo envío muchos pescadores y los pescarán, declara Yahweh. Y después de eso enviaré a muchos cazadores y los cazarán, sobre todo monte, sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, estimada Jot. Esto es una profecía tremenda, amados. Esta es una de las tremendas profecías que hablan acerca de la restauración. Cuando nosotros entendemos lo que es el entendimiento profético de la Escritura, quiero que presten mucha atención. Miren lo que va a suceder. Una comparación. Cuando hay este tipo de comparaciones, nos indica, es decir, cuando se habla de algo que sucedió, pero proféticamente hablando, después se compara con algo que va a suceder en el futuro, significa que va a ser similar, pero de manera exponencial. Eso es una ley de la interpretación bíblica. ¿Qué sucede acá? Dice, ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más por vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado, porque los traeré de nuevo a su suelo, el cual di a sus padres. ¿Qué sucede acá? Lo que sucedió allá en Egipto
por lo cual siempre lo conmemoramos y lo recordamos para Pesaj, de que nuestro Padre Celestial saca a nuestro pueblo de Israel de la esclavitud con portentos, maravillas, humillando a todas las deidades de Egipto, y rescata al pueblo de Israel de esta manera portentosa. Si eso fue maravilloso, que incluso se abrió el mar rojo de par en par y los israelitas pasaron en lo seco, y por eso cantamos Mi Camoja Baelina Donai. Si eso fue maravilloso, si eso fue estupendo, si eso fue un evento que todavía recordamos y seguiremos recordando, si eso fue extremadamente espectacular, la Escritura nos informa, nos dice que va a ser más espectacular lo que viene, que va a ser más de un nivel mayor lo que va a venir, que nuestro Padre Celestial, con milagros y portentos mayores que los que hizo en Egipto, va a sacar a su pueblo de entre todas las naciones, va a sacar a Israel de entre todas las naciones donde los dispersó y los va a llevar de nuevo a su propia tierra. Es decir, que te va a sacar a ti y a mí y nos va a llevar a nuestra tierra de Israel. Am Israel Jai. El pueblo de Israel vive. El pueblo de Israel vive. Y esa es una consigna que nosotros siempre mantenemos. Amén. Bendito sea el Eterno que está recogiendo a su pueblo de entre todas las naciones. Am Israel Jai. Por eso es muy importante, amados, que entendamos que estamos viviendo tiempos de restauración. No te sientas mal si tu familia te vitupera porque no estás celebrando con ellos estas fiestas. Esto son tonterías. Esto, para los que entendemos la palabra, son cosas insignificantes. La gente no entiende lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Yo me estoy acostumbrando a que hasta en mi ropa ya estoy mandando a bordarle el Am Israel Jai. El pueblo de Israel vive. Esa es nuestra consigna, porque entendemos lo que se avecina, porque entendemos lo que viene y porque esperamos a nuestro santo maestro Yahoshua. Y por eso, amados, esta profecía es tan tremenda que debemos entenderla. Después de esta tremenda profecía, mis amados, que para ese tiempo el profeta habló y que es para este tiempo que estamos viviendo, pero cuando venga Mashiach vamos a ver, dijo nuestro santo maestro que él enviará a sus mensajeros y recogerá a los suyos, a Israel, de los 4 confines de la tierra y los llevará a su propia tierra. Dijo el Shaliach, el apóstol Pablo, si eres de Mashiach, descendiente de Abraham somos. Y si somos descendientes, si has estudiado lo que son los pactos, te invitamos también en nuestra página, en nuestra cuenta de YouTube, tenemos una serie de fundamentos de nuestra emuná y empezamos hablando de los pactos. Si entiendes que es ser descendiente de Abraham, si tú crees en Mashiach, si guardas Torah y estás en pacto, entonces tú tienes un pedacito de tierra allá en Israel. Eres descendiente de Abraham. Y el pacto también es un pacto de tenencia de tierras. Tú tienes un pedazo de tierra allá. Y los profetas hablaron de eso. Los profetas hablaron que el desierto, todo se va a llenar del pueblo de Israel. Tú tienes un pedacito de tierra allá. ¿Cómo quieres? Imagínatelo. ¿Cómo quieres allí tu pedazo de tierra? Si quieres tener una granja, si quieres tener ayuda a las demás naciones, porque eso es lo que vamos a hacer en el reino milenial. Pero todo eso va a suceder con Mashiach. Pero debes mantenerte en santidad, debes guardar la Torah, debes guardar bien el Shabbat. Ya basta de andar con titubeos, ya basta de andar entre dos aguas, ya basta de andar como un ratito aquí y otro ratito allá. No, 6 días, un gentil y medio y el Shabbat, sí, el mejor israelita. No, eso no es así. Kadosh, Kadosh por siempre. Kedoshá, Kedoshá por siempre. Santos para siempre. No un momento sí y un momento no. Cuando me están viendo, el mejor santo, el más espiritual, pero a escondidas hago maldad y media. Eso no es así. Pero después de esta tremenda profecía, amados, se levanta otro profeta hebreo, el profeta Yehezkel, el esforzado de Elohim.
Ezequiel, que recibe del cielo la orden de invocar el espíritu de los cuerpos sin vida de la casa de Israel en la figura metafórica presentada en el capítulo 37 de su profecía. Habla de una cantidad de cadáveres que están desparramados por toda la faz de la tierra, enterrados en los sepulcros de las naciones. Y entonces el profeta oye una voz que dice, sopla, sopla sobre los muertos y vivirán. Esos cadáveres eras tú y era yo. Y hay muchos cadáveres a los cuales también nosotros tenemos que hablarle para que el Espíritu de nuestro Padre les dé vida y puedan entender, puedan salir de la tumba de las naciones, de las religiones. No te quedes callado, no te quedes callada, habla sin temor, porque el Eterno está colocando palabras en tu boca, va a colocar las palabras que necesitas para que lleves ese espíritu, para que las personas tomen vida y tomen conciencia y dejen de esa hipocresía de decir, yo amo a Dios, pero con sus actos lo desprecian, con sus actos le dicen todo lo contrario, con sus celebraciones le demuestran lo contrario. Mira, Moshe, ¿me puede leer Ezequiel 30, o la Jolulú o alguno de los hermanos? Ezequiel 37 del 9 al 14. Son varios versos. Prestemos atención, por favor. Ezequiel 37 del 9 al 14. Amén. Dice así, del 9 al 14. Entonces me dijo, profetízale al aliento, profetiza, oh hijo de hombre, y dile al aliento que así ha dicho Adonai Yahweh. Oh aliento, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado y el aliento entró en ellos y cobraron vida. Y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se han perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Adonai Yahweh, mira, pueblo mío, yo abriré los sepulcros de ustedes, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi aliento en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, lo dije y lo hice, dice Yahweh. Amén. Aleluya. Recuerden, amados, cada vez que se habla de la casa de Israel, de la restauración de la casa de Israel, está la promesa allí de la mano de llevarnos nuevamente a nuestra tierra, a nuestra tierra. Y además de eso, tenemos la orden de nuestro santo maestro que dijo que por caminos de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren en ellos. Antes bien, id y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a leer Mateo 10 del 5 al 8. Estamos entendiendo por qué es el proceso de conversión. Porque no es convertirnos a una religión, sino es convertirnos al Elohim de Israel a través de la fe en su Hijo. Recuerden, a través de la fe no nos convertimos conforme a la Torá, a pesar que la Torá es de fe, pero no nos convertimos por la letra de la Torá, sino por el espíritu de la Torá, a través de la fe en Yahoshua. Allí son temas profundos y por eso tiene que ver la circuncisión, por eso tiene que ver el Brit Milá, por eso hay muchos hermanos que lamentablemente a veces caen en críticas, que por qué no te circuncidas, por qué no haces esto, por qué no haces lo otro. Escucha muy bien, hay otros procesos de conversión, por eso hay que tener cuidado. Dijo el Shaliach, el apóstol Pablo, invalidamos la Torá por la fe de ninguna manera. Confirmamos la Torá. Y vamos a estar hablando cuando ya estemos un poquito más adentraditos en estos temas y cuando ya hayamos estudiado un poco más el proceso de conversión, vamos a hablar también de la circuncisión y vamos a tratar de ir un poquito más al entendimiento de lo que representa el espíritu de la Torá en estos temas. Pero es muy importante entender el proceso de conversión. ¿Pero a qué? Y ahí es donde estamos viendo las profecías.
Recuerden, es un proceso de transformación, de conversión a un pueblo. A un pueblo. Adelante, amados. Mateo 10, del 5 al 8. Amén. Adelante. Adelante, la hermana Socorrito, por favor. Perdón. Mateo 10, del 5 al 8. Estos 12 los envió Josué dándoles estas instrucciones. No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en las ciudades de los shomoritas, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos y limpien a los leprosos, Aleluya, echen fuera amén. demonios, de gracias y recibieron, den gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, estimada Jot. En este mismo contexto, amados, ahora entendemos más las palabras de nuestro Santo Maestro. Vamos a ver qué dijo en otra porción de la Escritura. En Lucas, en Gilel, capítulo 5, versos 31 y 32. Rápidamente, por favor, amados. Capítulo 5 de Lucas, versos 31 y 32. Amén. Yahoshua les respondió, los santos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Vine a llamar a los que habían transgredido la Torá y habían olvidado incluso sus raíces. En pocas palabras, dijo nuestro rabí, yo he venido a llamar, no he venido a llamar a los tzadikim, a los justos, a los que guardan Torá. He venido a llamar a los hijos de Israel que han perdido su identidad entre las naciones y no guardan la Torá. A esos es a los que yo he venido a buscar. Porque eso es, el mismo dijo, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando él los llama pecadores, ¿cuál es el concepto bíblico de un pecador? Aquel que no guarda la Torá, aquel que no guarda los mandamientos. Eso es un pecador. Primera de Juan 3:14, si mal no recuerdo. Se me fue el contexto, pero allí dice, parafraseándolo, sí, el que comete La pecado, promesa. ya me acordé, el que comete pecado infringe también o viola también la Torá, porque el pecado es infracción, es violación de la Torá. Eso es, un pecador es aquel que no guarda la Torá, que no guarda los mandamientos. Ese es el concepto bíblico de un pecador. Amados, y en ese espíritu de ir por nuestros hermanos secuestrados en los sepulcros de las naciones y traerlos de vuelta a casa, es una de las más importantes misiones que tenemos. Y la meta final de todo esto es que regresen a sus raíces, que regresen a la observancia de la voluntad del Eterno, su bendita palabra, su bendita Torá, que conozcan esos caminos de Adonai, educarles en todo el proceso de restauración que conlleva la fe hebrea, la fe bíblica, para que ellos puedan elegir de forma responsable, madura y voluntaria la rama o la comunidad en donde quieran congregarse, con la cual quieren expresar la verdad de la Torá. Es decir, llevarlos de la mano hasta que ya puedan caminar solitos y tomar sus decisiones, escuchen muy bien, de una forma madura y una forma responsable. Amados, y una vez que hayamos terminado esa tarea inicial, ese proceso básico con nuestros hermanos, somos felices, nos sentimos felices, ¿verdad? Nos sentimos realizados. Sea que esas ovejas perdidas de la casa de Israel decidan quedarse con nosotros, ¿sí? Viviendo la fe hebrea con nosotros, o decidan escoger otro tipo de comunidad, otra rama para ellos y para sus familias y para sus hijos, vamos a estar felices, porque debemos tener en cuenta, amados, que la enseñanza de las raíces hebreas de la Torá, de las raíces hebreas de la fe, perdón, es diversa, es muy diversa hoy en día.
Sí, lamentablemente tenemos muy malos maestros, pero bendito sea el Eterno, que también tenemos muy buenos maestros. El proceso de educarles a nuestros hermanos que están llegando es enseñarles el camino por donde deben andar y cómo a través del Espíritu de Santidad detectar esos buenos maestros. Y una vez que hemos hallado a esos hermanos, una vez que los hemos educado y ayudado en la formación de los caminos de Torah en Mashiach Yahoshua, no como un Dios, aquí quiero hacer la salvedad, no como un Dios, sino como el hijo del único Elohim. ¿Por qué? Porque aquí quiero hacer muy concreta un principio bíblico hebreo. Si tú estás en una comunidad en la cual esa comunidad crea que Yahoshua, que Yeshua o que Yeshua es el Todopoderoso mismo, es el Padre, es Dios mismo, no es la mejor palabra, pero es lo más entendible, es Dios mismo. Entonces, esa es una comunidad cristiana, disfrazado o vestidos de judíos, con kipá, con tzitzit, y todo. Salte de allí. Eso de primer plano te lo enseñamos acá. Mira, esto no lo debes seguir porque eso no es así. Nunca en la fe hebrea eso se ha pensado, se ha entendido y se ha creído de esa manera. Si lamentablemente la mayoría de los líderes religiosos que hoy en día, maestros supuestos de Torah, y lo digo así con mucha responsabilidad, lo dije al principio, vamos a estar hablando fuerte de algunos temas, pero esto es rápido el proceso de conversión. Si te quieres convertir realmente al Elohim de Israel, no andes creyendo que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo, que ahora no son tres, sino son dos. Primero allá en el primer siglo, en el tercer siglo, segundo siglo, los cristianos o el protocristianismo ya llegaban a pensar que eran 36 en uno. Después que eran 3 en 1, ahora no, ahora son 2 en 1. Si estás todavía creyendo que son 2 o más en 1, entonces salte de allí. Eso no es regresar a las raíces hebreas de la fe. Eso es regresar a otra raíz que tiene mezclado conceptos supuestamente bíblicos con paganismo. Y todo lo que sus maestros quieran utilizar para defender que supuestamente el Hijo es el Padre, ya todo eso lo debatieron en los primeros concilios. Si tú te colocas a leer la historia del concilio de Nicea, el concilio de la Odisea, el concilio de Constantinopla, el concilio de tantos que se formaron. Si me llega los otros concilios ahorita en este momento, se los voy a repetir para que ustedes lo puedan investigar. Si ustedes analizan la historia y se colocan a ver y a comparar todo lo que hoy en día los supuestos maestros de Torah están diciendo, es lo mismo. Los mismos debates, las mismas circunstancias, las mismas situaciones, que para ellos es nueva la información. Eso es otro caso, que incluso muchos de ellos, como lo hemos escuchado, lo quieran pintar o lo quieran enseñar como una supuesta revelación bíblica espiritual. Ese problema se lo dejamos a ellos, pero eso nunca fue una raíz hebrea. Eso no es así. No te conviertas a ese sistema que está mezclando las raíces hebreas de la fe con cristianismo. ¿Por qué? Porque cualquier facción que diga que el Mesías es el Padre, eso es cristianismo. Eso no son raíces hebreas de la fe. Y en algún momento eso va a gestar un problema mayor. Y sobre todo, esos problemas se ven en los frutos espirituales que las personas tienen. Eso se ve en cómo reaccionan ante las circunstancias los líderes. Eso se ve en cómo reaccionan en muchos casos en la enseñanza. Pero bueno, eso es otro tema. Cierro el paréntesis y me disculpan por favor si hablamos fuerte, pero debemos hacerlo. Eso no es la conversión bíblica a la cual estamos siendo llamados. Ese no es el proceso de conversión. Les invito a estos maestros a que lean, estudien qué era lo que defendía Atanasio, qué era lo que defendían los arrianos. Eso, y estoy hablando del concilio de Nicea del 325. Si era engendrado, si era creado. Hoy en día, a veces, quizás creo que me estoy expandiendo en el tema, ¿no? Pero hoy en día a veces escuchamos a líderes y maestros, y discúlpenme, no quiero hablar con arrogancia ni con presunción, que el Eterno me libre de ello. Pero empiezan esos debates y dicen, no, él no fue creado, él fue engendrado. Y se agarran con esos debates para tratar de defender que el Mesías
es el mismo Padre. Y a veces yo le digo, ese es el credo católico. El credo católico dice engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz. Ese es el credo católico. Y a veces ellos se quedan porque se acuerdan que en algún momento se aprendieron el credo católico, pero se los habían olvidado. Esa información no es nueva. Hoy en día mucha gente está defendiendo al credos católicos enseñando que el Mesías es el Padre. Entonces, eso no es una conversión a las raíces hebreas de la fe. Eso no es una conversión para el Padre. Eso es una conversión para otra religión. Como toda religión, tú escuchas a un sacerdote católico y te tiene muchas cosas buenas por decir. Tú escuchas a un pastor cristiano de diferentes religiones, de diferentes sectas del cristianismo y tiene muchas cosas buenas por decir. Escuchas a incluso cualquier religión del mundo, tener cosas buenas que decir, pero dentro de esas cosas buenas también hay cosas que atentan contra los principios bíblicos y allí es donde te aconsejamos no sigas escuchando. Para ello, mejor no sigas escuchando. Búscate un buen maestro, quédate con ese maestro y no sigas saltando, porque un discípulo no hace eso. Eso hacen los estudiantes, que se buscan maestros por aquí, maestros por allá, pero un discípulo no es así. Un discípulo es disciplinado, determinado, metódico y sigue estudiando con su maestro. Y ya incluso en mi experiencia, vamos a decirlo así, mi poca experiencia, he aprendido que uno para poder llegar a comenzar a entender a un maestro de Torá, por lo mínimo debes pasar 3 años estudiando con ese maestro inicialmente, para entenderle por lo mínimo los principios básicos que está enseñando. De allí en adelante, cuando ya pasas ese tiempo constantemente estudiando sus enseñanzas, y es posible diariamente, cuando ya pases ese tiempo, ya vas a empezar a entender mejor a ese maestro y a absorber de mejor manera el conocimiento y la forma espiritual de ver ese conocimiento de mejor manera. Pero hoy en día tenemos hermanos que a veces estudian con nosotros o con otros hermanos o con otros maestros, otros líderes, un mes y entonces ya saltan para otro y saltan para otro y saltan para otro y de repente están más confundidos que nunca. Eso no es el proceso de conversión. Pero amados, cuando nosotros llevamos a los hermanos de una manera educada y que empieza a gestarse, una vez que hemos ayudado a esos hermanos en la formación de los caminos de la Torá, ¿sí? Cualquiera que sea la decisión que tomen va a ser siempre respetada y no solamente respetada, protegida por nosotros. Por supuesto, creo que a mí me gustaría y a los líderes de esta comunidad que se quedaran con nosotros. Por supuesto que sí, me gustaría que se quedaran con nosotros porque somos una gran familia. Gracias al Eterno, Yeshua Metzudá, fortaleza de salvación, es una familia en la cual nos sentimos muy bendecidos, compartimos la palabra, ayudamos en lo que podamos y servimos al Eterno, buscamos hacerlo con sinceridad, no explotando las ovejas, sirviendo a las ovejas y no sirviéndonos de las ovejas, trabajando con el sudor de nuestra frente y no alimentándonos con el sudor de nuestra frente y no con el sudor del frente. Amados, cada uno de nosotros tenemos que dar razón a nuestro Padre Celestial por sus propios hechos, por nuestros propios hechos, por nuestras propias acciones. Estamos viendo, amados hermanos, el milagro del retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel, el surgimiento, la resurrección de las ovejas perdidas de la casa de Israel de entre los sepulcros en donde estaban. No solamente tenemos una responsabilidad con las ovejas perdidas de la casa de Israel, tenemos también una responsabilidad con las naciones. Y esa responsabilidad que tenemos con las naciones no es convertirlos al judaísmo, como lamentablemente se está haciendo en muchas facciones. ¿Sí? No es obligarlos a que se conviertan, sino enseñarles, educarles en el camino de Elohim, en el uno y único Elohim Altísimo y de los mandamientos que él ha dado para toda la humanidad. Adonai hizo un pacto con Israel. ¿Por qué fue necesario este pacto con la nación hebrea? Ese pacto con la nación hebrea fue necesario porque las naciones se perdieron en la idolatría y se apartaron de los caminos del Eterno. Entonces, el Altísimo tomó una nación
y la hace depositaria de la instrucción divina con la cual la nación del pacto pudiera alumbrar el camino para que las naciones retornen al Eterno y se pueda establecer una vida de paz, de justicia y de bondad en toda la tierra. Amados hermanos, cuando uno comienza el proceso de conversión, debemos entender, obviamente, que para el pueblo de Elohim, debemos entender que es responsabilidad del pueblo hebreo instruir a las naciones en la forma de vida que el Elohim Altísimo demanda de todo ser humano. Y eso es lo que explica por qué está documentado en nuestra Sagrada Torá, que dice, da a conocer entre los pueblos sus obras, en toda la tierra sus portentos. Y eso es lo que explica también por qué está escrito que anuncia entre las naciones su salvación. Incluso eso explica por qué Jonás, un profeta hebreo, fue enviado a Nínive, a una nación pagana, enemiga de Israel, a la antigua ciudad que hoy en día es Irak, para procurar la salvación de esa ciudad. Y eso es lo que explica por qué nuestro santo maestro Yahoshua, el maestro de justicia, dice a los judíos, a los hebreos y judíos de su generación, lo que está escrito en Mateo 5, del 14 al 16. ¿Me lo leen, por favor? Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16, amados hermanos, cualquiera de los hermanos que están acá. 14 al 16. Dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Amén, amados. Tenemos la sagrada responsabilidad, primero, con las ovejas perdidas de la casa de Israel y segundo, con las naciones para educarlas en los caminos de la Torá. Según lo que dijo Moshe, según lo que fue ratificado por los profetas, lo que fue ratificado por nuestros sabios, también por Mashiach, ¿sí? Entonces, amados, aunque si bien nosotros no hacemos ese proselitismo religioso, hacemos proceso de evangelización, ¿cómo se le llama? Claro que sí, pero no hacemos ese proselitismo religioso que muchas religiones hacen, ¿sí? Nosotros buscamos llevar la luz que llevamos dentro a las naciones. Esa es la encomienda. Cuando nosotros entendemos el proceso de conversión, primero que es doloroso, por eso tenemos paciencia con los hermanos y por eso te dijimos al principio de esta enseñanza, no temas. Todo este proceso es necesario para que también aprendamos a valorar y también a superar esas etapas por las cuales estamos siendo probados y estamos siendo preparados también para soportar los embates de este mundo. Cada vez que nosotros nos santificamos más, el mundo nos ve más extraños. Cada vez que nosotros buscamos más la presencia del Eterno, el mundo nos va a querer arropar con su cultura, arropar con sus tradiciones, arropar con sus sistemas. Cada vez los sistemas oprimen más a los que buscamos agradar más, a nuestro Padre que está en el cielo antes que al mundo. No te sientas mal si ese proceso de conversión, si en ese proceso de conversión incluso pueda llegar la duda, pueda llegar a veces el flaquear un poco en tu fe. No significa que te estamos consintiendo eso. No. Lo que te estamos invitando es a que perseveres, porque los procesos de conversión o el proceso de conversión o lo que es la conversión es algo doloroso, pero así como es algo doloroso, también es gratificante cuando empiezas a darte cuenta de que ya no te afectan ciertas circunstancias, de que ya no te afecta el mover del mundo, de que ya lo que el mundo haga no cambia tus
planes para servir al Eterno. Por ejemplo, si el mundo va a celebrar este sábado, 24 de diciembre del 2022, va a celebrar la fulana Navidad, a nosotros, ¿y a nosotros qué? Como le dijo nuestro Mashiach a Kefa, cuando le dijo, ajá, y este que nos sigue, Mashiach le dijo, ¿y a ti qué? Tú solamente sígueme. No te enfoques en lo que los demás hacen, aún en lo que buscan agradar a Mashiach. Lo importante es que tú lo sigas. Lo importante es que tú te esmeres, te esfuerces y entiendas que todo esto es un proceso. En hebreo se dice Ganzul Letová. Esto también pasará. Ganzul Letová. Esto también va a pasar. Pero es necesario que entiendas, que vivas y que experimentes estos procesos. Pero no es para que te enamores de los procesos, es para que los superes, pero con emuná, de la mano de tus líderes, de tu maestro de Torah, para que sirvas al Eterno en santificación, en santidad, porque eso es lo que Él quiere de ti. Que te esfuerces, el que persevere, el que persevere, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Yo siempre le digo a los hermanos, estos son gajes del oficio. Ser creyentes en el Mashiach en esta generación es un privilegio que aún los apóstoles desearon ver. Aún los discípulos anhelaron. Es más, el Shaliach, el apóstol Pablo, dijo, y nosotros, los que quedemos, los que estemos vivos, así él esperaba estar para este tiempo. No tanto para este tiempo, sino para el tiempo del regreso de Mashiach. Estamos en los tiempos finales. Por eso, no pienses o no te sientas, estos son pequeñeces de la gente. Esto no tiene nada que ver contigo ni conmigo, pero es necesario que no nos quedemos callados. Es necesario que enseñemos a nuestros niños a que estos tiempos, y es muy propio decirles, se ve bonito, todas las luces, no debemos engañarlos, todo eso es bonito. Es bonito que la familia se reúna, es bonito que hagan esto, es bonito que compartan comidas, es bonito, no hay que engañarnos. No hay que andarle diciendo mentiras a nuestros niños, pero hay que enseñarles que esto no le agrada al Eterno. Pero ellos van a preguntar, ¿pero por qué si es bonito? Y es donde tú tienes que utilizar las herramientas, porque al Eterno no le agrada de dónde salió esta fiesta. Esta fiesta no es para honrarlo a Él, sino es para honrar a otras cosas y le puedes explicar para que vayan entendiendo con la verdad, no andándole, no taparle las cosas. Amados, esta es la primera parte de este tema de lo que es la conversión. Después vamos a estar hablando qué conlleva como individuos, porque estamos hablando de manera general, por qué se nos ha llamado a convertirnos al Elohim de Israel y qué significa estar convertidos al Elohim de Israel y qué es los pasos que debemos empezar a madurar en nuestra vida como individuos para poder ser efectivos también como pueblo. Porque, amados, son dos mejor que uno, dice la Escritura. Entonces, si Elohim está con nosotros, somos mayoría. Así estés tú solito o estés tú solita en casa adorando al Eterno. Pero no te sientas mal si los primeros que te han vituperiado por buscar agradar al Eterno, no porque es una religión nueva, no porque está de moda, no porque te agradan como las cosas judías, no, sino porque has entendido que la raíz de la escritura de la Biblia es hebrea, que los mandamientos, que el Shabbat, que las fiestas bíblicas no han pasado de moda ni han sido abolidas, y que ahora tienes un compromiso con el Mesías, y que ahora estás echando mano realmente a las promesas que el Eterno dio para su pueblo. Y dijo Shaul, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los del pueblo. Y ese pueblo es Israel. Que el Eterno, que es bueno, te asista, te guarde, te fortalezca y te prospere. Y nos preparamos para la siguiente enseñanza de este tema que es tan importante entenderlo, que es la conversión. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Shabbat shalom para todos.